Muy buenas tardes. Antes de comenzar los avisos generales, este seminario se realiza con la financiación del proyecto de excelencia 457 del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación, PAIDI 2020, convocatoria 2021, de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía y del proyecto La génesis de nuevos derechos fundamentales en España en el marco del constitucionalismo global, Ius Génesis, PID 2021-1268750B-100R, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, la Agencia Estatal de Investigación, 1013-000-5011001133 y FEDER, una manera de hacer Europa. Esta sesión del seminario está siendo grabada, la grabación se va a publicar en Internet, sea en una página de libre acceso o en otra destinada al público especializado. La participación en el seminario se entenderá como consentimiento a dicha grabación y difusión. La persona asistente que no desea aparecer en la grabación puede sentarse al final de la sala y no intervenir. Y dicho esto, que me aproxima cada vez más a una azafata de vuelo, pues paso a presentar con mucho cariño y muy contento a nuestro ponente de hoy, que es Javier María Portilla. No necesita presentación, estoy seguro de que todos lo conocéis suficientemente. Él es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid y, bueno, pues para mí es una referencia en todo lo que tenga que ver con proyectos de investigación. Desde hace años sigo por todos los correos que recibo de DECONS y mensajes personales, pues sigo su trayectoria como IP de proyectos muy variados y muy interesantes, muchos de ellos relacionados con bueno, pues, al menos tangencialmente con la creación de nuevos derechos, o si no directamente, porque todo lo relativo a derechos del convenio europeo, etcétera, están íntimamente vinculados al tema. Javier María, pues es que no puedo resumir sus méritos, pero ha sido durante muchos años letrado del Tribunal Constitucional y tiene monografías pues, tan conocidas como el Derecho Fundamental a la Inviolabilidad del Domicilio, que fue su tesis doctoral, Parlamentos Nacionales y Derecho Comunitario Derivado y los tratados internacionales y el principio democrático. Él ha dirigido también la revista conocida por todos, Revista General de Derecho Constitucional, y, como decía, pues ha sido IP responsable de multitud de proyectos. Citaré aquí pluralidad de ciudadanía y participación democrática, integración social y ciudadanía de los inmigrantes en Castilla y León, España ante Europa, retos nacionales en materia de derechos humanos, o el último, que yo sepa, el último, los límites de la autonomía de las universidades públicas, un tema de tremenda actualidad, fue dirigido por el profesor Delgado del Rincón. Aparte de todo esto, pues tenerle aquí es como un deseo cumplido, porque ¿cuántos años llevamos detrás de que venga? Se interrumpió todo con ocasión de la pandemia, tuvimos que suspenderlo. No a él, quiero decirle, pero tuvimos que suspender su visita. Después la intervención en el Congreso que puso fin a nuestro anterior proyecto de fragmentación de derechos fue online y él participó, pero de manera online no pudimos vernos presencialmente ni para, y por fin esta vez sí ha sido posible verlo. Y sin más, pues le cedo la palabra al profesor Manuel. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias. Como catedrático general, un currículum es largo cuando la persona cumple años, y pues así, antes de cumplir años y trabajar. Bueno, yo quiero empezar dando las gracias por la invitación que nos hagan por el área de Derecho Constitucional de esta universidad. Quiero personalizar a Rafael Naranjo, porque llevamos mucho tiempo hablando de los proyectos y de este proyecto, de los proyectos y de muchas cosas. Os he facilitado un pequeño esquema de la intervención que voy a intentar seguir y voy a empezar con dos limitaciones o consideraciones previas que creo que van a ser útiles en el posterior desarrollo de la intervención. La primera es recordar algo que yo creo que es básico, y es que los derechos fundamentales, por supuesto, son jurídicas, es obvio,
pero que tienen una componente cultural que está en su base y que contribuye a definirlos y entenderlos. Esta componente cultural, como es lógico, pues ya en el tiempo, y ahí pongo un ejemplo muy gráfico, pero muy evidente, seguimos en la evolución de los marcadores femeninos, ¿no? Evidente en la actualidad, y se evidente cómo el recargo femenino ha ido cambiando por los tiempos, como puede ser otra forma. Y también hay un cambio en el espacio, y esta es la componente que cambia la interesa de tener, ¿no? Voy a poner ejemplos de derechos que son especialmente relevantes en los países del entorno. Vamos a hacer una comparación física con el caso español. Se puede afirmar, es una perspectiva general, que en toda Europa se protege la libertad, es indiscutible, y además una libertad, digamos, internada de igualdad sustancial, lo que diferencia a Estados Unidos. Para un europeo, la libertad, si el individuo, si la persona con un mínimo de igualdad, no es, ¿no? Pero partiendo de esa perspectiva general común, cuando hacemos un cable y enfocamos un país en concreto, vemos que ya los derechos no son tan idénticos como puede parecer. Y voy a centrarme en Francia y en Alemania. En el País Vasco ocupa una privilegiada posición el derecho a la libertad individual. Está recogido en el artículo 66 de la Constitución, que hunde sus raíces en la primera de las programas revolucionarios de libertad. La libertad que se interpreta en el modelo francés, en su perspectiva individual, es lógico, porque se vincula con una revolución liberal, la acción progresa, que, como bien sabéis, reivindica al ser humano y que privilegia las relaciones entre Estado e individuo, buscando acabar con todos los corpúsculos interpuestos de muchos estamentos que conocemos. Aunque la edición literal del primer párrafo se vincula claramente con la libertad personal, dice exactamente que nadie puede ser detenido arbitrariamente, el Consejo Constitucional francés ha realizado una lectura extensiva de ese número, que afirma que la autoridad judicial, guardiana de la libertad individual, asegura respecto de este principio de las condiciones previstas por la ley. Desde esta regulación, el Consejo Constitucional francés, desde una muy relevante decisión del 12 de enero de 1977, ha vinculado el derecho a la libertad individual con, por supuesto, la libertad personal de excepciones, detención policial, detención administrativa, prisión provisional, pero también con otros derechos, con otras cuestiones, como son controles de identidad, registros de secuestros judiciales, inviolabilidad de domicilio, secretas publicaciones, visados y permisos de residencia, etc. Es un listado muy amplio, de hecho, ha sido considerado para muchos autores el gran derecho francés por la cantidad de dimensiones internas que proyecta. La doctrina del propio Consejo está tratando desde los años 90 del siglo pasado de estas dimensiones de la libertad individual y esas dando autonomía propia, enfocándola sobre nuevos derechos, pero que parten de ese tronco común que es el artículo 66. Más de interés comparado suscita el principal derecho fundamental recogido en la Constitución alemana, que tiene mucho que ver con otros derechos, con su reciente historia, en particular con el holocausto nazi. Aludimos al derecho a la dignidad, en el artículo 1 de la Constitución alemana, que ha sido definido como elemento central del ordenamiento jurídico alemán, y que se proyecta en derechos fundamentales y en principios. Entre derechos fundamentales citaría algunos: libertad personal y prisión perpetua, derecho a la vida, derecho a sufragio, derecho a un proceso con todas las garantías, y en esta jurisprudencia me parece que hay que citar siempre la muy relevante sentencia del 15 de diciembre de 2015, en la que el Tribunal Constitucional se niega a aceptar una orden amparando a la persona afectada, precisamente su derecho a la tutela efectiva por vulneración de la dignidad, en vulneración del artículo 1. Y os decía, también se proyecta la dignidad en principios constitucionales, como son los límites de la defensa legítima, que es la relación si legítimo hacer caer a un avión que había sido tomado por terroristas y implosionar en cualquier objetivo civil, y con la democracia. Son muchas las referencias a que vinculan el artículo 1, la dignidad, con la democracia. Las sentencias más tiempo hay bastantes más. Si comparamos esto con España,
la comparación esta última es muy sencilla. En España la dignidad no es un derecho fundamental. El fundamento de los derechos es muy relevante, es una cultural, pero no es un derecho fundamental a la de un juez, aunque esto me preocupa que en una sentencia reciente hay un voto particular en la que se invoca la obligación del derecho a la dignidad. Y además, cuando se presenta al tribunal, como luego de esa sentencia, lo dejo sin más. Dimensión cultural. La segunda concepción previa la ha titulado de la intimidad a la vida privada, un derecho de construcción, que seguro que alguien conoce bien, porque es el título de un libro, porque la tesis de ese libro precisamente es que se está construyendo un nuevo derecho cuyos límites no son fáciles de determinar. Ni siquiera, no sé si sería posible una foto fija de que ellos se dejen de mover, por más que la política se sigue. Partiré en este momento de dos artículos, bien conocidos de todos, el artículo 18.1 de la Constitución y el artículo 8.1 del Convenio. El artículo 18 reconoce el derecho a la intimidad personal y familiar. Se trata de un derecho vinculado con la dignidad que nos protege de que las personas, el Estado, informen sobre datos íntimos de nosotros, como pueden ser relacionados con la salud, como puede ser la vida sexual, etc. El derecho se consigue en nuestra Constitución como un derecho de libertad, un derecho de resistencia, en el que se espera un respeto por parte de los terceros, ¿no?, hacia aquellos aspectos que son culturalmente, socialmente entendidos como íntimos. Una de las mejores definiciones es el derecho a la libertad, muy conocida, muy difundida, que lo concibe como el derecho a ser dejado solo, right to be left alone, expresión que suele traducirse entre nosotros como el derecho a ser dejado en paz. Pues esa era. La intimidad asegura, por palabras del propio Tribunal Constitucional, la existencia de un ámbito reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, más allá de ese término, para mantener una calidad mínima de vida humana. Se configura un derecho a secreto, un derecho a ser expuesto. Esta es la idea. El artículo 8.1 reconoce el derecho a la vida privada. No solamente garantiza la intimidad, tal como ha sido descrita, sino también la vida privada. Vida privada que alude a la necesidad de que el Estado en ocasiones lleva a la fuerza medidas necesarias para que cada persona, cada uno de nosotros, pueda optar por el libre desarrollo de la personalidad. Fijaos que es por eso que el artículo 10 habla de las dos cosas. Dignidad y desarrollo. La intimidad tiene más que ver con la dignidad, que habría que dar quizás algo más que ver con el libre desarrollo de la persona. Se trata, por tanto, de maximizar la vida privada que puede incorporar definiciones vitales, por ejemplo, más clásica, la que se antes estudió en Estados Unidos, el derecho a la mujer, etc. Es un derecho contenido positivo, insisto en esto, que obliga a los poderes públicos a que, mediante determinadas actuaciones, coadyuven al disfrute por las personas ese ámbito de reserva que les permita desenvolverse libremente. Tiene que ver, evidentemente, con la acción de la privacy, que, como sabéis, surge y se desarrolla en una sociedad marcada por un profundo individualismo y por un sentido liberalismo, que es la norteamericana. No es de extrañar que materias tales como el aborto, institución de matrimonio, familia, libertad sexual, se conecten claramente en Estados Unidos con esa privacy. Se pasa del viejo derecho a resistencia, la intimidad, a otro que también garantiza una posición activa del sujeto en aquellas materias que se consideran básicas para poder asegurar un libre desenvolvimiento de la sociedad. Bueno, pues es verdad que esta jurisprudencia ha calado ocasionalmente en la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional. Y aquí pasaría a hablar todos de avances y de avances discutibles. Empiezo por los avances claros, y aquí hay que hablar tanto de jurisprudencia que tiene que ver con la intimidad personal como con la intimidad familiar. Nuestro derecho consciente se goza de intimidad personal y familiar. ¿Qué sentencias tienen que ver? ¿En qué sentencias avanza la posición del Tribunal Constitucional sobre la intimidad personal? Aquí tengo que hablar de una sentencia reciente, a mi juicio muy interesante, y diría que las más interesantes del Tribunal en los últimos años, que es la 66/2022, en la que se afirma que los derechos reproductivos de la mujer gestante forman parte de su intimidad personal. Esta afirmación es a juicio trascendental porque acoge una evidente dimensión de la vida privada en la que se pueden justificar decisiones distintas, ¿no? Pues tener o no tener el bebé,
o una vez que se decide dar a luz, la forma de hacerlo. Lo que se discutía si se puede dar en el hospital o en parto en casa, ¿no? Eso propio de uso. Y no me voy a detener ahora en otros aspectos relevantes de esta decisión, como es que el derecho de decidir a cuidar al niño en el domicilio debe ser un supuesto donde la viabilidad del niño está en peligro. Esto se dice en la sentencia, parece razonable además, pero razones que luego explicaré no afectan mucho al fondo del asunto, o que, en todo caso, a juicio, no se puede imponer que es obligatorio en una persona en un establecimiento hospitalario sin que se busca una audiencia judicial previa o inmediata a la adopción de la medida. Finalmente esto, por eso desestima el amparo, pero estoy en desacuerdo porque una de esas sentencias creo que se ha vulnerado el derecho, no solo a la autoridad judicial, sino el derecho a la integridad personal de la recurrente. Y es que sí que me interesa subrayar ahora que esta sentencia se separa, y creo que además lo hace muy bien, de la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, va más lejos. Hay diversas sentencias, Panu y Forte contra Francia, Eni Porúas contra Suecia, especialmente Hardy y Tonet contra Suiza, en las que parece aludirse a la vida familiar de los padres. Y la sentencia del Tribunal Español afirma que todo lo que tiene que ver con el embarazo es el derecho de la mujer gestante a su intimidad personal. Parece que es un cambio bastante importante y bastante acertado. En relación con la intimidad familiar, sería la segunda pata, el artículo 18.1, hay dos sentencias. Una, la sentencia 201/97, en la que se afirma que el derecho de un preso a hablar con sus familiares en euskera está amparado por su derecho a la intimidad familiar. Es obvio que no habla de la misma intimidad que el derecho a que lo cuenten a la lengua. Es una componente positiva, poder elegir la lengua vehicular con tu familia, ¿no? En segundo lugar, la sentencia 11/2016, que avala el derecho de los padres a disponer de los restos del aborto espontáneo para incinerarlos y enterrarlos, y que se vinculan, en el Tribunal Constitucional, con sus derechos a la integridad personal. Es obvio que esta resolución, como hacen notar algunos magistrados estepanos, los juzgos, las patrías, maneja una visión de la intimidad familiar más cercana a la vida privada, o como europeo, y la añadiría a la privacidad. Clarísimo. El Tribunal Constitucional apoya su razonamiento en las sentencias de Estrasburgo, Hardy contra Suiza y Madrid contra Croacia. A mí me parece que esta sentencia es acatada, pero que evidentemente la intimidad familiar cubre la decisión de qué hacer con estos hijos. Feto, nacido, da igual, causa ningún motivo de crítica, Sin embargo, os decía, estos avances en ocasiones son discutibles. Voy por el segundo subapartado, el apartado 2. Y aquí va un tema que me ha preocupado mucho en medio de los avances, pero me parece que hay que recordarlo, que es el famoso asunto del derecho al silencio o a la paz ambiental. Como sabéis, aquí tenemos una historia de fracasos absolutos. La primera asunto que hubo, creo que se hizo bien, fue el asunto de Piezostra, todo suena, una señora que vivía en Lorca, que vivía cerca de una fábrica, que expedía humos, olores desagradables. Esta empresa, esta fábrica, estaba no solamente autorizada por el ayuntamiento, sino participada por el ayuntamiento. Y el abogado presentó un recurso administrativo alegando la vulneración de aquí interesa los derechos a la intimidad y el derecho a la integridad del domicilio. Este asunto fue liquidado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, una decisión al límite, porque era evidente. ¿Cómo puede molestar? No, nada tiene que ver con la protección de la intimidad de esta Constitución, puede adoptar nada. Por supuesto, de domicilio, exige que alguien entre en casa. El tribunal acaba de decir que si pone una cámara cerrada a la ventana se puede entender que haber una lesión. Claro, la cámara ve y graba, no puede grabar, puede afectar de ningún modo al derecho de intimidad. Sin embargo, la recurrente cultural de esta semana. Y el Tribunal de Derechos Humanos entendió que se le ha vulnerado su derecho a la vida privada. Yo estoy radicalmente de acuerdo con la jurisprudencia de la admisión. Creo que no había vulneración ni legitimidad en el domicilio, estoy de acuerdo con las sentencias de acuerdo. Creo que efectivamente había una revisión de la vida privada. Creo que el problema está que el parámetro simplemente es distinto. Si nos fijamos solo en la intimidad personal del problema, pues
después el domicilio, no hay problema. Si dejamos en la vía privada, si el parámetro que conviene, sí que habría una decisión. Bueno, aquí el tribunal ha hecho algo muy raro, que es acoger la doctrina de Estrasburgo, pero no respetar. Una cosa curiosa, y va a hablar de dos sentencias. La primera es la 119 de 2001. Bueno, estas dos sentencias, antes de empezar a verlas, tienen que ver con dos domicilios del mismo bloque de vivienda que están encima de la misma discoteca de Valencia. Es importante porque son dos asuntos paralelos. Uno fue por vía de protección constitucional, por tanto, llegó mucho antes del tribunal, la primera, y la otra fue por vía ordinaria, que llegó unos años después. Supuesto de hecho es prácticamente. Aquí no hablamos de contaminación de olores y humos, hablamos de contaminación acústica. ¿De acuerdo? Vale. Pues en la sentencia 119 de 2001, el tribunal acoge la jurisprudencia de Estrasburgo. Sostiene el tribunal que una contaminación en el hogar que sea intensa y que pueda producir efectos sobre la salud vulnera simultáneamente los derechos a la intimidad personal y familiar, a la integridad del domicilio y a la integridad física y moral. Los tres derechos. Dejo fuera la integridad, pero me interesa, pero esto es lo que dice el tribunal. Pese a reconocer que esa lesión puede darse en España, decide en este caso desestimar el amparo. Y lo desestima porque no está acreditado ni el volumen de ruido que había dentro de la vivienda, ni los efectos del ruido en la salud de la recurrente. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos decide desestimar este recurso interpuesto por Moreno Gómez, en su canadá, este es el nombre del asunto, una sentencia tan relevante, con una afirmación que a mí me parece súper común. Oiga, si usted mismo ha declarado que esta zona es una zona acústicamente saturada y las zas, no hace falta quitar el ruido. Hay un propio reconocimiento por parte del municipio de que esa zona es acústicamente saturada. No hace falta probar que hay ruido en una zona acústicamente saturada. Esta es la idea, y por tanto, ampara a la ley correcta. Bien, en la sentencia 150-2011, es este otro asunto, supuesto, de hecho, exactamente idéntico, el tribunal vuelve a decir que la contaminación acústica severa del domicilio lesiona estos tres derechos fundamentales que he citado, pero que en este caso, no se ha aprobado el nivel de ruido dentro de la vivienda. Y segundo, salto pues, a cuenta con el tribunal de la debilidad de argumento, que además tampoco se ha aprobado bien la inactividad del ayuntamiento. Por eso desestima el comparo. Esa sentencia es evidente que va a ser reconsiderada en Estrasburgo y efectivamente el Tribunal Europeo comparó la sentencia contra Zarzoso a la corriente por comunicación del artículo 8. Bien, hasta aquí los hechos. A mi juicio, es su opinión, por tanto, podéis no compartirla y posiblemente tengáis toda la razón. El derecho al silencio de la paz medioambiental en el municipio no forma parte del derecho a la intimidad personal. Fundamentalmente porque no sirve ni para proteger la salud ni el ambiente. Son bienes, están cogidos, como sabéis, en el principio rector de nuestra construcción, todos por el 1 y 45. Tampoco me parece posible concebir una vulneración simultánea de los derechos a la intimidad y a la integridad del domicilio. Si uno estudia la construcción dogmática del derecho a la intimidad del domicilio, precisamente lo que se hace es para evitar que haya que hablar de intimidad material. Uno presume, además una cuestión absoluta y terrible, de que si yo entro en una morada ajena, he vulnerado la intimidad. Punto. No hay que justificar si hay un cajón, un abierto, o que si yo intervengo en un correo electrónico o intervengo en una línea telefónica, he vulnerado el internet. Lo cual quiere decir que son vías excluyentes, no pueden darse las cosas a la vez. Será absurdo que yo, después de agregar una morada, pudiera demostrar que había hecho una característica. No tiene mayor sentido. Y finalmente, creemos que el derecho de vincular el derecho al silencio o la actividad personal altera la naturaleza de este último derecho fundamental y que eso no puede hacerse con el artículo 10. El artículo 10 permite interpretar derechos, pero no permite crear derechos. Aunque aquí no sea esencial para esta intervención, creo que pues vamos a por aquellas sentencias de corte. Si os recordáis el matrimonio igualitario, ¿no? La cuestión es un árbol vivo, que creo que en Europa esto es así, son textos jurídicos y que si no tiene el texto, lo que hace es claro, lo que pasa, claro, pero no creo que las normas puedan
en un tanto, ¿no? Bueno, y vuelvo a la última parte, la penúltima parte, los procesos sociales, ¿no? Hasta aquí hemos visto cómo el Tribunal Constitucional ha dejado que el convenio cale de alguna forma el derecho a la intimidad personal y familiar, y vamos a ver a los propuestos nos quedan. Para poder abordar esta tercera parte, tengo que empezar citando la resolución, porque va a ser muy importante, que es el artículo 39, que recoge 4 preceptos distintos realmente, aunque estén en el mismo artículo, estamos hablando de principios rectores, y que garantizan la protección de la familia por parte de los poderes públicos, cada uno, aseguran que los hijos sean protegidos por el Estado, o 2, y asistidos por sus padres, o 3, y confirman la protección de los niños, los términos fijados por el derecho internacional convencional, después por los tratados. Esto es lo que dice el artículo 39. A mi juicio, estos contenidos no se identifican con los propios de intimidad familiar y de la vida. La intimidad familiar del artículo 18 de la Constitución y de la vida familiar del artículo 8 del Código Penal. Y voy a comenzar por la jurisprudencia del Tribunal de Derechos Humanos, que también tendrá que aludir en alguna ocasión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, para que veamos qué concepción tienen esos tribunales de la vida familiar. Y claro, el punto de partida ya es muy interesante. Para el Tribunal de Estrasburgo, la vida familiar no es una noción jurídica, es una noción fáctica. ¿Ocurre o no ocurre? Hasta el de hecho. Se protege la convivencia en común, entre ellos conceptos de Irlanda, y claro, para saber si hay convivencia en común, es decir, si hay vida familiar o no, el tribunal lo que hace es ir fijándose en una serie de factores, ¿no?, para determinar si se da o si no se da. Por ejemplo, un factor importante para el tribunal es la educación. Si aquello dura un mes, hace que si dura 10 años, digas un día más, me importa en el CVE, me importa en Luxemburgo, parece que ya aquello puede ser llamado de vida familiar. Por ejemplo, hay vínculos de dependencia entre las personas, ¿no? Por ejemplo, pues lógico, si hay descendencia en común. Si hay descendencia en común, pues un factor muy fuerte que te lleva a pensar que hay vida familiar. Concretamente hablo de la sentencia de dejar en papeles bajos. Y, ojo, aunque es una mención fáctica, no vale como cualquier cosa. El tribunal también admite que los estados pueden poner límites. Un ejemplo, pues lo más razonable, sentencia CH contra Suiza, está viendo como siempre menos de niños de 14 años. Niños jóvenes, niños con estoy apoyando a los niños, personas de 14 años. Pueden entender que el límite de los en estos casos. Bueno, de esta vida familiar forma parte el derecho al disfrute por padres e hijos de su mutua compañía. Muchas sentencias, la de Johansen, que es una de las más clásicas, y es este derecho que me interesa porque es un derecho de padres e hijos a disfrute de su mutua compañía. Especialmente, introduzco una variable cuando hay niños menores. Hay niños, digamos, el parámetro cambia radicalmente, porque lo primero es que sabemos todos, es superior de menor. Y aquí también, como no, va a jugar. Y aquí ya también entraría en juego la Convención de los Derechos del Niño. Y entraría en juego el artículo 9, que es justamente el derecho de los niños y las padres. O sea que, digamos que hay que abrir también más el objetivo de la Cámara. Bueno, esta jurisprudencia del derecho al disfrute me voy a centrar en 3 temas. Y voy a ver ahora cómo nos ha resuelto el Tribunal de Estrasburgo. Y en la segunda parte del punto 3 voy a ver cómo las ha no resuelto el Tribunal de Constitución. Empecemos con la primera de las 3 cuestiones que voy a tratar, que es la reagrupación familiar de extranjeros. Si alguna persona se quiere acercar a esta jurisprudencia, yo le recomiendo directamente una sentencia en MA contra Dinamarca. Es una sentencia relativamente reciente, tiene un resumen jurisprudencial muy detallado y es muy fácil. Viene a decir, dice textualmente en Estrasburgo, en un caso que concierne tanto a la vida familiar como a la inmigración, el alcance de la obligación del Estado de admitir en su territorio a los familiares de las personas que residen en él varía según la situación particular de las personas en cuestión y el interés general, y exige un justo equilibrio que pondere la incidencia de la decisión en la vida familiar, en los vínculos familiares existentes de los países afectados
y en elementos relativos al control de la inmigración. Si además hay un menor, hay que proteger el interés superior del menor. No solamente hay un importante contenido material, el tribunal fija algo más. Cuando hay una regulación familiar por medio, la resolución del Estado, el procedimiento, digamos, estatal, debe ser flexible, rápido y efectivo. ¿Por qué? Porque precisamente si eso se demora 10 años, la propia separación hace que ya no haya vida familiar. Si partimos de una noción fáctica de vida familiar, es muy importante el tema de la familia. Esto en España ha pasado con muchas sentencias, recordáis, de niños que se llevan al extranjero, que son reclamados, o si el niño está fuera 2 meses, no hay problema. Si no está fuera 5 años, es posible que si no tiene 1 año, esto ocurre, es muy difícil mantener el vínculo familiar, fáctico. Bueno, os decía que en este asunto no solamente hay que mirar, hay que echar un ojo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay también que mirar la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Eso sí, me voy a centrar por motivos obvios en la relación familiar de extranjeros extracomunitarios, regulada en la Directiva 2003/86 Comunidad Europea. ¿Por qué? Porque si el extranjero es comunitario, evidentemente está hablando de la libre circulación en la que hablamos, por tanto, de los extranjeros extracomunitarios. El Tribunal de Luxemburgo ha señalado que los Estados están obligados a examinar las solicitudes de relación familiar e interés de los afectados y procurando también favorecer la vida familiar, así como evitando menoscabar tanto el objetivo de la directiva como su efecto útil. Constantemente se dice que hay que valorar la concreta situación de reagrupantes y reagrupados menores. Si además hay menores implicados, la justicia recuerda que no solamente están por la actividad familiar, sino los derechos de los menores, estos los atrapados en el tercer político. Como veis, aquí no hay discrepancias relevantes que yo entre estas cosas de Luxemburgo. El segundo aspecto del que me voy a centrar, hablando siempre de este derecho de la familia de los Unidos, es la expulsión de extranjeros. Y aquí hay que hablar de la sentencia que afecta a España, la Universal contra España, 2018, que establece que antes de expulsar a un extranjero, en situación regular, hay que valorar diversos factores que tienen que ver con la actividad familiar, como es la responsabilidad recurrente, duración del patrimonio, la efectividad de una vida en común, el lazo de independencia entre sus miembros, especialmente los menores, la edad, la gravedad de las dificultades no queda afectado, sino que su cónyuge o los niños amigos pueden tener en el país a que se va a expulsar a la persona, el bienestar de los hijos, especialmente la gravedad de las dificultades que pueden encontrar en el país hacer que salga de ser expulsado. Y finalmente, es curioso que sea finalmente, la solidez de vínculos sociales, culturales y familiares con el país anfitrión y el país destino. Curiosamente, esto es de antiguo arraigo, que hace 2 años, os acordáis, la discusión y votaba sobre el arraigo quedado casi en último lugar, importa más todas las circunstancias familiares de la persona y de su familia. Hay 2 supuestos en los cuales ya el Tribunal Estrasburgo ha dicho que la exclusión tiene que producirse en circunstancias absolutamente excepcionales. 1. Extranjeros rurales que hayan llevado una larga residencia en nuestro país. Si hablamos de más de 10 años, la exclusión debe ser solo en situaciones excepcionales. Por motivos evidentes, que no tiene efecto sentido. Segundo, y esto nos afecta más en esta intervención, cuando esto afecta a niños, a personas extranjeras que llegaron a España siendo muy pequeños, que se han educado en nuestro país, que han crecido en nuestro país, que no conocen, aunque nacieran, no tienen ningún recuerdo de ese país, a poder ser expulsados, la exclusión debe ser solo de que ocurriesen casos muy excepcionales. Tan excepcionales que en la práctica creo que no está funcionando. Bien, el Tribunal de Luxemburgo mantiene una jurisprudencia muy similar en esta materia también. Esto se puede ver en la sentencia de Zambrano, en nuestro país,
Aquí no es que se expulse a nadie, es que el reponente quiere venir a España con sus hijos y se intente pedir que se reúna la familia y a veces también menores y los grupos de dependientes y efectivos decidir, hay que resolver, en cuenta los discursos menores, considerando que este señor venga. Una vez más, la consecuencia, como veis, en este segundo punto tampoco tiene muchas diferencias. La tercera, el tercer y último asunto que voy a ocupar en la consecuencia del Tribunal de Estrasburgo, tiene que ver con algo que esto sí que ha sido, ahora está en algo de cierta polémica, por supuesto, en el lado de la consecuencia del Tribunal de Estrasburgo, que es qué pasa con los presos, los vínculos familiares de los presos. Concretamente, la polémica de si se puede aceptar o si se debe aceptar un preso para que esté cerca de su familia, sus hijos, mujeres, marido, lo que sea. Bueno, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos parte de una premisa evidente. El preso no tiene derecho a elegir el establecimiento penitenciario en que se presa. Ahora bien, mantener al preso en una cárcel tan alejada de su familia que le impida mantener contacto, ella puede constituir una injerencia en su vida familiar. Y es que, aquí digo palabras textuales, gráfico, visitar al detenido es un factor fundamental para el mantenimiento de la vida familiar. Un auto de Italia, junto con la huelga que existe. Bueno, al parecer ha sido también logrado por el Comité de Derechos, mucho antes, bastantes resoluciones, se imponen las reglas penitenciarias europeas, aprobadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, y se recoge también en los principios para la aprobación de todas, para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o presión de la Asamblea General de la ONU. Aunque los Estados pueden haber motivos legítimos para decidir no acercar al preso, evitar hacinamiento o garantizar la seguridad del preso, la injerencia puede ser considerada desproporcionada. Hay un montón de sentencias, un montón sobre Rusia. La cuestión de mantenerse así, lo cual hace un poco complicado el contacto con la familia, ¿no? Ha habido dos también sobre Ucrania. Y en todas estas resoluciones se exige cuando un preso solicita un traslado para mantener sus datos familiares vivos, tal interés será evaluado seriamente por las autoridades. Especialmente si además hay niños menores, eso puede menor, tanto puede no conceder el acercamiento, pero tiene que explicarlo muy bien. Me interesa analizar separadamente la consecuencia que tiene que ver con el terrorismo. Es lo que ocurre en nuestro país, luego vamos a hablar de lo que está pasando en España. Y la justicia sobre el terrorismo hay tres. Una que nos interesa menos, pero voy a citar, que es el Monte contra Italia. Y aquí lo que se juzga razonable es que el Estado opte por agrupar en una misma prisión a todos los terroristas de extrema izquierda. Aunque también influye en esta decisión, en la legislación del amparo solicitado, que la distancia entre la prisión y la residencia de la esposa desmesurada, ¿no? Cosa que sí podría en todos los casos justo. Era imposible que los familiares pudieran pensar siquiera dejar a ver sus familiares. En la Triponeta hay dos casos. Uno, la Baja y la Rea contra Francia, en 2017, y otro, Fraile Corral contra España. En el primero, bueno, aquí el primero es un supuesto especial, no es que el preso quiera acercarse, es que la seguridad penitenciaria decide trasladar al preso. Entonces te dice que si me trasladan, hacen inviable el contacto con mi familia. Bueno, lo que viene así en el Tribunal de Estrasburgo, en primer lugar, es que la distancia entre las dos prisiones y la casa familiar es muy parecida, que no hay una alteración sustantiva que impida. Y luego la segunda, este es un criterio fáctico que a mí me resulta problema, ¿no? Y bueno, como que sea todo en la nueva cárcel, constan visitas y constan conversaciones con la familia, tenemos una protección, se ha mantenido. Claro, esto de lo fáctico me han podido, está puesto ese, claro. A mi madre la ponen en la comida, y me la ponen, claro, vaya a ver a la comida y necesita que haya aparecido. Creo, no sé, hasta qué punto sí. El segundo auto es Fraile Corral con España. Este me parece todavía más interesante, más discutible. Sí. Aquí sí que se pide un traslado, se le niega, y el Tribunal Europeo avala
los criterios manejados por las autoridades penitenciarias. Uno es mejorar la disciplina, fomentar alguna conducta, evitar que se refuercen los vínculos conectan. Este caso más problemático hoy. Y el sentir entre ellos es de respetar la dignidad de las víctimas, evitando permanentes recaídas. Realmente me parece que este momento también puede ser manejado seriamente en el tribunal. Respetando a las víctimas, está por arriba, con las espaldas. Esto que tiene que ver con los hechos fundamentales del peso. Esto no puede ser un criterio de régimen. Y una vez más, se viene a decir, cuando no se produce el amparo, no se ampara a este preso, porque pese a todo, se constata que ha mantenido contactos presenciales, telefónicos y postales con su familia. Y además se recuerda que en 2017 ETA no se había descubierto. Esto ocurrirá en 2018. Argumento también me parece bastante discutible para esta época, aunque ETA no se respetó evidente el acceso ni la influencia que había tenido, ni el peligro muy legítimo de que hubiera una estructura de las cárceles por Garra. Esto pasó, no sé si en los años 2015 estaba sucediendo, más bien creo que no. Bueno, hemos visto entonces cómo el Tribunal de Estrasburgo estima que la vida familiar incluye el derecho a los hijos a su compañía y que este derecho debe ser tomado en consideración a la hora de resolver sobre la cuestión familiar, expulsión de extranjeros y ubicación de un preso en establecimientos penitenciarios. Bien, el Tribunal Constitucional no comparte ese concepto, no comparte esta aproximación al gobierno. Confunde, a mi juicio, el derecho de padres e hijos a desarrollar la vida en común, que yo creo que debe entenderse como parte de la intimidad familiar, con la protección asistencial de la familia, los hijos y los menores programada en el artículo 21. Y que no deja de ser, por supuesto, los rectores. Con todo lo que se supone de bueno, por las limitaciones que tiene esta fórmula. De esta forma niega que quejas como las que han sido examinadas por el Tribunal de Estrasburgo puedan ser planteadas a través del amparo. Sin embargo, en la jurisprudencia que voy a ver ahora, de los tres supuestos, hay una tónica general que me parece muy interesante de la mentalidad. El Tribunal considera que no hay posible protección del artículo 18 por esta vía. Pero en los tres supuestos considera que sí que hay una protección indirecta a través del derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Y cómo lo hace? Exigiendo que las autoridades administrativas o judiciales que resuelvan los asuntos deban de ofrecer una motivación reforzada. ¿Sabes lo que eso significa? Una motivación que especialmente tiene que tomar en consideración desde el tribunal algunos derechos fundamentales, aquí se repite el 18, y algunos bienes fundamentales, como es una decisión que afecta a la unión de la familia, no se afecta al 18, pero usted tiene que motivarlo muy bien. Y los amparos que se han producido siempre han sido protección del 24, un cabo de deseo del artículo 18. De esta forma se vacía el contenido propio de la intimidad familiar y se ofrece, decía, esta protección indirecta vinculada con la motivación reforzada de las decisiones impugnadas. Bueno, vamos a ver con más detalle qué ha pasado en cada uno de estos tres escenarios. El primero va a ser muy breve, la cuestión familiar de los extranjeros extracomunitarios. Ya vimos que para el Tribunal tanto de Estrasburgo como de Luxemburgo o la familiar no ocurre lo mismo para el Tribunal Constitucional. Afirma que el derecho a la protección familiar, poquito para las sexuales, no forma parte del contenido del derecho consagrado en el artículo 18, que regula la intimidad familiar como una dimensión adicional de la intimidad personal. Bueno, yo eso tiene mucho que ver con la famosa sentencia de Pantoja. Es que yo creo que ahí el tribunal, como tenía que amparar prácticamente la identidad del muerto, hizo una construcción muy entendible en ese caso, pero luego está acordada a las jurisprudencias generales que le ha faltado mucho. Lo dejo ahí, ¿no? Es curioso porque en la ley de extranjería, la familiar se figura, en la artículo 16, que dice derecho a la intimidad familiar. Y el Tribunal Constitucional ha interpretado en contra de la interpretación del legislador sobre la Constitución, y ha hecho una interpretación además no extensiva de los derechos, sino también que es bastante llamativo el dato, ¿no? Segundo aspecto, exclusión de extranjeros. Yo aquí me voy a permitir que me desahogue.
Yo no pongo toda la responsabilidad del Tribunal Constitucional, es imposible no poner toda la responsabilidad, pero ya se conozco de la sentencia que más me deshacerme produce cada vez que tengo que acudir a ella, es la que pueden estar citando, que es la sentencia 186/2013, el famoso caso PFA, y es una sentencia que no me gusta nada, por cómo está redactada, parece que no es un tribunal imparcial el que la está haciendo, ni por los argumentos que se puede dar en la comisión. Este asunto, supongo que más o menos todos lo conocéis, pero si no fuera así lo recuerdo, pues es muy importante tener su puesto de hecho. Esto afecta a una ciudadana argentina, está en España de forma regular, es detenida junto a su marido por un delito menor, condenada a una más de una persona, un poco. Una vez que es detectada, se decide expulsar, o sea, residente irregular, y ella dice que no, problema, porque tiene una niña, tenía 3 años cuando empezó el expediente de expulsión. Está casada. Está hecho, pero igual, español, la hija española, claro, expulsarla supone separarla de su hija. Bueno, aunque el Tribunal Constitucional es consciente de que el Tribunal está curvo y tiene derecho a la vida familiar y discute el ámbito de compañía entre padres e hijos, afirma que no ocurre lo mismo en nuestro país, dado que la protección de la familia y de los hijos no puede alegarse a través del amparo. Fijaos, digo que es una crítica que a mí me produce mucha resistencia. Bueno, se podría ver afectado el derecho a la libre circulación de la menor. Bueno, no se quiere que se vaya de su madre. Estando una niña de 7 años. Un poco, pues, está hecha. Afortunadamente, era tan evidente que esta resolución era contraria a los derechos humanos, tan claro, que el español optó por el criterio de llegar a un acuerdo con la víctima, se completó un auto en 15, en el que no solamente se mantuvo la partida de España, sino que además se minimizó hasta el momento. ¿Por qué digo que era evidente que iba a haber una sentencia estimatoria? Porque había un precedente, el TVD contra Suiza. Si uno compara el historial directivo del caso español, que era infinito, no lo que la sentencia, pero por tanto no puedo decirlo, pero es un delito muy típico. Gente que necesita dinero rápido y muy bajo a nivel. Bueno, el UD había falsificado documentación para pedir asilo, había cometido 2 delitos tráfico de cocaína, uno en Austria y otro en Alemania, y otro en Alemania, recordar, de acuerdo, y fue amarrado a Estrasburgo, porque mantenía 2 hijas, una mujer que se había separado, por cierto, pero había un lazo de dependencia más aquí, personal, necesitaba y económico. La familiar, os decía la sentencia del Tribunal Constitucional no me gusta, y no me gusta porque además se puede haber dicho, bueno, la puerta del 18.1 acierto, queda la puerta del 24. Bueno, pues dentro del tribunal hay una división, magistrados, solo es el 24 ha sido por no alegado. La mayoría entiende que no ha habido una alegación expresa. De hecho, la constitutiva, insisto, si lo que habría habido, habría sido amparo directo, que no se habla, la deja imposible. Algunos magistrados y sus votos particulares entienden que sí, que estaba la queja física, la demanda. En todo caso, lo que más me indigna como ciudadano es que el tribunal en estos casos tiene un trámite que es el previsto en el artículo 84 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que se permite que se utiliza precisamente para incorporar alegatos, porque precisamente están definidos, se sabe si hay o no hay para ese trámite, a las partes, le puedes hacer, y el tribunal lo hace con esta frecuencia. Pues me parece que si en un caso habría que hacerlo, que esté anuncio de ti. De esta forma, el tribunal también era una protección indirecta sobre el recurrente, posibilitando la efectiva separación de una menor con su madre. Debo decir, porque esto deja un poco mala sensación a mí mismo cuando lo digo, que afortunadamente la Constitución ordinaria está aplicando, pues obviamente, lo que ha sostenido los tribunales de esta excepcional. Acaba de haber hace una norma informativa con un amparo de una venezolana que también va a ser amparada por el 24, pero realmente creo que tengan pocos problemas en la Constitución ordinaria. Bien, el tercer supuesto es el que tiene que ver con la ubicación de los presos en centros penitenciarios. Bien, aquí una vez más, en la Constitucional,
tras dar detallada cuenta de las cuestiones de Estrasburgo, los que no sepan, los que se hayan dado cuenta de Estrasburgo, pero considera que la misma no entra dentro de la órbita de la intimidad personal y familiar del artículo 18. Bien, yo creo que aquí sí que merece la pena hablar de España y recordar un poco de historia, intentar hablar de los fenómenos. Uno fue la política de dispersión de los presos terroristas en 1987, como sabéis, porque es verdad que en aquel momento ETA mantenía un control de las prisiones, y para intentar romper con esto, lo que se hace es empezar a mandar a los terroristas lo más lejos posible, dispersarles para que no puedan tener esos vínculos con la organización, también tratando de crear, como no, estados internos, de secciones, etc. Esa primera política cambia a partir de 2009 con la famosa Vía de Nanclares, que se llama así, en este centro penitenciario, en el que se va a premiar, digamos, el desapego de los terroristas sobre la banda armada, la petición de reconocimiento de los daños causados, etcétera, etcétera. Y claro, esto nos lleva a hablar de la actualidad. Como sabéis, muy recientemente el gobierno ha facilitado la aproximación de todos los terroristas a prisiones básicas, decisión que ha sido muy criticada por la oposición y muy criticada por las asociaciones de víctimas. Aunque es muy probable que los motivos de tal decisión sean estrictamente políticos, yo creo que existen sólidas razones jurídicas para adaptarlas. Si centramos la mirada, no puede ser racional, en los derechos fundamentales de los presos. Sean lo que sean, son derechos fundamentales y entre ellos, como hemos visto, está el derecho a mantener los puntos con sus familiares. Además, en contra de lo que dice tanto Jaime Corral de Estrasburgo, yo creo que está hoy, no sé cómo lo veis vosotros, no, creo que no existe ningún peligro derivado de la acumulación de presos terroristas en el País Vasco. Y, por supuesto, entiendo que si antes el derecho de las víctimas no puede servir para un derecho a la gente, o muy respetable, esto que sea su dolor, digo, por ejemplo, en los tres supuestos descritos anteriormente, reeducación, exclusión, contacto entre presos y familiares, yo creo que el tribunal debería revisar su jurisprudencia. ¿Verdad? Bueno, me parece, ¿por qué? En primer lugar, me parece, ¿verdad?, chusco, absurdo, defender el contacto con el feto muerto y no hacerlo con sus conflictos. Bueno, no tonto, pero claro, es que es un poco llamativo. De otro, porque eso daría coherencia a la otra jurisprudencia, a los avances del tribunal, a la jurisprudencia en la que ya ha acogido el derecho a la vida privada, ¿no? Y quiero recordarlas, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional coge una condición entre intimidad y vida privada en el derecho a la madre gestante a decidir sobre su embarazo y en el derecho a silencio. Acertadamente no, ya ha dicho el tribunal, se está corriendo esa jurisprudencia. O aquella otra que ha establecido una articulación entre nuestra familia y la familia. Hablan en lengua de selección con los hijos o disponer de los restos de los hijos. Y luego, un último argumento más, si ya está exigiendo una educación reforzada, que evidentemente tiene que ver con bienes importantes o con derechos importantes, esto tiene que considerar el Tribunal Constitucional que cuando hay una motivación reforzada en relación con un derecho fundamental, lo que se presume vulnerado siempre es el derecho fundamental sustantivo, no el 24. Cuando hay una mala motivación con el 18, se presume vulnerable el 18, o sea, es el primero de derecho constitucional, ¿no? Creo que el tribunal podría hacer esa ecuación muy sencilla y asumir. Y termino ya con un minuto, retrospectivas. Bueno, como aquí supongo se trata de debatir, pues quiero hablar de los asuntos que yo creo que habría que revisar lo que está pasando en nuestro país, ¿no? El primero, todo claro, el segundo es una provocación a cifras. Ya lo adelanto, es tirar la pistola y ir corriendo para ver si el humo hace que no se vea mal. Bien, a mí me parece que es muy importante que en España se regule, iba a decir la gestación subrogada, pero no voy a decir gestación subrogada, voy a decir los efectos de la gestación subrogada en el extranjero. Hace muy pocos meses se ha aceptado una sentencia en la que mantiene su jurisprudencia hace 5 años, exactamente igual.
Si uno coge y compara el tribunal supremo español con el tribunal supremo universal francés, ve que la respuesta del tribunal supremo francés ha cambiado radicalmente. O sea, no es que haya movido un poquito, no. Dijo hace 5 años lo mismo que el tribunal supremo, que no es admisible, nulidad de no derecho, no sé qué, Ahora ya en Francia se escribe a cualquier persona que venga, se escribe directamente, no hablo de adopción, de acogimiento familiar, no, escribe directa de las personas que vengan en el acta de nacimiento o en la función judicial y adopción inmediata de la persona que no venga en todo esto. Sin pruebas lógicas, sin nada, de nada. O sea, podemos llegar así, pero si esto lo aplicamos en los tribunales, acaba en Estrasburgo y acabamos con nada. Entonces, quizás habría que pensar hacer algo. No sé cómo, pero de luego tendríamos que tener un ajuste en nuestras normas y la justicia está. Insisto, no es tanto gestación subrogada, sino los efectos de la gestación comercial realizada en extranjero. Meloni hace un poco ha dicho que Italia que pide el código penal, ganas de matarla por revés. Nosotros lo hemos aplicado el código penal, no se ha aplicado. Ni se va a aplicar en Italia, es que es absurdo. La base territorial, no sabe, puede haber una excepción, la Institución Nacional, entonces, esa manera, a ese complicado, que no puede invocar, no más aplicar que nunca. El segundo reto tiene que ver con algo que a mí me llamó mucho la atención la primera que lo vi, y es, si os acordáis la primera sentencia del aborto, el voto particular Rubio decía que quizás había que estudiar la relación entre el tubo entre el embarazo y la intimidad. Aquello pasó absolutamente desapercibido, pero tan desapercibido que ni siquiera los comentarios de las sociedades de la sentencia lo citaban. Yo no era lógico. Para una persona en aquel momento que teníamos, evidente que no tiene nada que ver. O sea, esto de la mujer padre, la mujer decide, que pasa mucho más tarde, por lo que se piensa. Quería que tenga intimidad, es que nadie podía contar nada sobre aquel punto. O sea, nadie planteaba, nadie estudió, quizás porque no conocíamos bien la clase. Bueno, yo no sé si hoy se podría hacer un voto pastoral que dijera sería conveniente examinar la posible relación entre constitución e intimidad personal. No lo sé. Quiero decir, y ahí volvemos al tema de siempre, ¿no? A los grandes problemas que siempre nos dividen, pensar en que el sindicato pudo que fue legalizado para que luego los tribunales dijeron que podía cumplir, ¿no? Hay que cumplir, hay que regular, y fijaos estas dos cuestiones que no se debaten, ¿no? Es mejor regular lo que ocurre, o si nos parece determinante, mejor que no tengas que acabar con ello. Pues sí que es verdad que la entidad parece que la entidad tal como tenemos hoy hace muchísimos años. Algo muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Javier, gracias, soy Matías, por esta exposición tan estimulante. Pues se abre turno de dudas, reflexiones, preguntas. Yo sí tengo. Tú tiene la palabra. Buenas también, también supongo la presentación de Rafa, porque la ponencia ha sido muy sugerente y no han dejado esquina con la que no se le ha tocado, ¿no? Y ya en los retos pendientes ya introduce de impacto considerable, ¿no? Bueno, ahora me voy, ¿no? Vamos a ver. Yo tengo muchísimas cosas, como siempre hago. No voy a hablar tanto de cuestiones sustantivas de intimidad y la familiar. Me parece que el repaso que tú has hecho es muy completo, ¿no? Y esos 3 ejemplos en los que ha comparado a los avances y los retrocesos, ¿no? En el caso de la abundancia familiar de extranjero, la inclusión de extranjero, la
preso, al ser muy claro. Por un lado. A mí me gustaría hacer un par de preguntas, haciendo eso como fondo, pero intentando plantearlo de una manera más general, ¿no? A la relación que debe existir de la Constitución y el 8 de convenio, claro que sí, pero más en general entre la protección europea, tomando, claro, como ejemplo de lo que acabas de decir sobre esa reforma. La primera la primera pregunta es un poquito antipática, creo yo. Pues, si yo creo que este tema del diálogo, de la relación, como hay avances en Estrasburgo y por procesos, ¿no? Hay también una importancia del tipo procesal, que a lo mejor pasa un poco desapercibida, a lo mejor está, y no digo yo que esta sea la razón de avances en el proceso, pero sin duda alguna es. Me refiero a dos ejemplos. Cuando el Tribunal Constitucional Español, rechaza sobre algunos de los aspectos que tú has citado por simple providencia, supuestas vulneraciones de derechos que luego van a ser estimadas. Todo esta construcción de un diálogo entre dos jurisdicciones, claro, cae con su propio peso, porque Estrasburgo razona sin tener ningún conocimiento de cuál es el razonamiento del constitucional. Para providencia es evidente que no hay, ¿no? Y en un acto de inadmisión, pues, un poquito menos, pero también, porque será mucho más frecuente que haya votos particulares, que luego puedan ser otro ejemplo parecido de inadecuación de los criterios procesales, claro, en algunos de los casos que se citado en la estela de López Otra, que yo no sé, a lo mejor detrás de la sentencia posterior, lo que hay es cierta reticencia por parte del Tribunal Constitucional y aceptar el estándar. Aceptar, pero una cosa chica, vamos a decir, bueno, pero no ha habido una actividad probatoria suficiente, no se ha demostrado el nivel de ruido, no se ha demostrado la inactividad de la administración como para... Claro, ahí se pierde de vista que todos esos argumentos están llamados a ser ignorados por Estrasburgo porque para el Tribunal Europeo el problema es debido a responsabilidad del Estado. Vamos. Es decir, España ha vulnerado este derecho, sí o no. Vulnerado, ahí va a haber más condena. No podemos comentar, no, es que no ha habido actividad probatoria, es que el ayuntamiento, es que... no. Es decir, que los criterios procesales son muy distintos, ¿no? Esto, yo creo que hay un precedente, el más lejano que yo conozco, es el de las dilaciones jurídicas. Cuando dice que no, es que claro, si el tribunal tiene una carga de trabajo extraordinaria, la dilación jurídica está multiplicada. Cuando llega hasta el mundo dice, también quiero cuenta, sobre responsabilidad del Estado español, poner un tema medios a o sea, que ahí hay una adecuación también desde el punto de vista procesal, que ahora no problema, y la pregunta es la siguiente. No sé hasta qué punto en las reformas que se han hecho del amparo, cuando el debate ha estado de dimensión subjetiva, dimensión objetiva, no habría que empezar a tener más en cuenta este proceso lo podríamos llamar la dimensión dialógica del amparo, es decir, el papel del amparo en el diálogo entre constituciones constitucionales. El principio podría ser algo parecido a lo siguiente. Merece ser admitido, por lo menos admitido por el tribunal, para que razones sobre ello,
cualquier asunto que podría ser admitido. Y la justificación, ¿cuál? La justificación es, le vamos a dar, como esto va a Tribunal Europeo, tiene cierta lógica que el Tribunal Europeo no razones conocer cuáles son los comportamientos. ¿No? Por un ejemplo que yo creo que es muy fácil de entender también, pues por un tema de plazo. Es que, bueno, yo estoy fuera de plazo aquí, o toda la polémica sobre la nulidad, las actuaciones, etcétera. Usted ha votado, vale, eso va a hacer que Estrasburgo no entre en el fondo. Si no va a hacer que entre en el fondo, ahí puede haber un argumento para interpretar los requisitos. ¿Vale? Y esto, hombre, al hilo del ejemplo de intimidad de cuantitativo, intimidad familiar, pero creo que se puede. Discúlpame porque es una experiencia excesivamente larga, pero bueno, era el caso. No, yo te agradezco muchísimo, además es muy interesante. Varias cosas. Diálogo de mujer. Sabemos que tenemos muchos compañeros que son buenas, hablan de los diálogos internacionales, es una expresión que nos ha gustado, porque luego cada uno defiende, además creo que es inevitable. Estrasburgo va a defender siempre la agencia de dominio, el tribunal va a defender siempre la agencia de transcripción y el Poder de Justicia va a defender siempre la capacidad de derecho de la Unión. Yo creo que ahí nunca va a haber, sinceramente, yo creo que es un poco ingenuo, hablar de algo, porque eso es impensable. En la ley procesal que me decías, que evidentemente tiene razón en dices Estrasburgo, tampoco se preocupa por la acción del Estado, porque el Estado no tiene que dictar competencias, si es autonómica local, da igual, simplemente hay una lesión no efectuada de un derecho e imputa se carga, digamos, al Estado en su conjunto. Y yo, fíjate, a mí la ley procesal me preocupa mucho, es la que hay ahora, claro, cuando uno tiene un problema con un juez, con derecho fundamental, claro, ahora tiene 3 parámetros y puede acudir a 3 tribunales. Puede acudir pues un caso judicial al Tribunal de Justicia, puede acudir en el Tribunal Consultivo al Tribunal de Derechos Humanos, puede acudir a través de la cuestión federal al Tribunal Constitucional. Y en un trabajo hace un par de años, pues me planteaba fuera del orden lógico. Ahí lo interesante es que tanto el Tribunal Constitucional, bueno, primero, todos los tribunales constitucionales han decidido que son jueces comunitarios, de nuestro acuerdo, que por lo tanto pueden aplicar derecho de la Unión y por tanto son sujetos a la cantidad de cuestiones judiciales. Todo es un grado de partido. Un tribunal constitucional, por definición, solo aplica por. ¿Vale? Me parece que es un error. Segundo error, no sé si error, evolución. La consecuencia inicial del Tribunal Constitucional italiano, español, el alemán, era para que usted pueda dominar el término, tiene que saber que no va a aplicar. Si usted duda de una norma de la Unión Europea o una norma interna de la Unión Europea, primero tiene que ir al Tribunal de Luxemburgo. Una vez que usted haya acudido al Tribunal de Estrasburgo, perdón, de Luxemburgo, y haya decidido que no es aplicable, si no, no puede ley, no puede plantearla. Vamos, el Tribunal se reserva la última. Esa justicia de España no ha cambiado, afortunadamente, pero sí que ha cambiado tanto en Italia como en Alemania. Ahora lo que piden los tribunales es que cuando haya varias dudas, debieran tenerlos. Yo creo que es un error. Yo ahí en ese trabajo, lo que planteaba, como yo haría, si me pueden creer, a lo mejor está mal, pero aquí lo veo, yo venía a acudir en Estrasburgo, que los convenios son sueldos comunes, porque el acto de cualquier poder público, por tanto, creo que no hay ninguna duda. Si el problema no resolviera, el problema que plantearía la Corte Judicial de la Justicia, porque hay que recordar que la Carta solo se aplica desde que tiene que ver con la Unión. Es un suelo universal, es un suelo ámbito, se aplica a la Unión. Y si no nos problema, seguiría pudiendo a nada, por supuesto, sabiendo que el juez puede se plantear. O sea, puede hacer lo que quiera, puede ir después. Pero si yo fuera juez, yo creo que sí que es. Y luego, en lo que dices, totalmente de acuerdo contigo, yo creo que se puede decir, es así, cuando un motivo de especial trascendencia constitucional es que la resolución tenga una especial trascendencia para el país. A mí me parece que si el asunto tiene un viso, ¿no?, que puede ser relevante para el Tribunal Europeo, ojo, no para la estimación, no, para la propia admisión,
ya concurre en la experiencia emocional que justifica efectivamente. Es más, los responsables sí hay, claro. Lo que pasa es que son los que así. Una cosa que te sorprende cuando estás aquí trabajando es que cuando llegan asuntos calientes, asuntos, digamos, novedosos, no hay que claro. Directa. Luego es una oportunidad perdida, precisamente, pero ya esos son criterios que evidentemente competen de la responsabilidad de decir, que vamos, yo creo que digo que estaría dentro de los nuevos, bueno, de la especial competencia del artículo 50 se podría meter. A mi juicio sí, vamos. Y es más, es un acto de responsabilidad. Porque claro, si yo no hago nada y aquí llega hasta el mundo, la persona tiene que intentar, ojo, no someterse, no es que yo voy a hacer lo que dice Estrasburgo. Vamos, que proceso y además de forma muy motivada, para que cuando Estrasburgo tenga que resolver, tenga esa habilitación disponible. Vamos, lo veo evidente. Muy bien, tiene la palabra Pablo Sánchez Molina. Muchas gracias por su ponencia, que ha aprendido mucho, y partiendo de que no soy un experto en el artículo 8 del convenio y el 18 de la Constitución, solamente un estudio aspectos de convenio, pero no de investigación, quiero ir con un aspecto más general. Me gustaría, por favor, si pudiera profundizar en la posible utilización del artículo 10.2 como vía para ampliar el 18. Si no estoy equivocado, ha parecido entender que usted está en contra de esta, por contra de esta aplicación del artículo 10.2 y ha abogado en su caso por una reforma de la Constitución y ha conocido un poco más sus argumentos de esta posición que mantiene. Pues mira, son muy fáciles. Vamos, yo lo veo fácil. Todo el artículo 10.2 me lo permite interpretar qué tontería, pero permite interpretar los derechos. Y es verdad que dentro de la interpretación puede haber cierto movimiento, pero cierto movimiento muy limitado. Lo que no permite es desnaturalizar los derechos. Y te pongo el ejemplo, yo creo, del contacto con los hijos. También el contacto con los hijos, yo creo que no es una disputa decir que es una parte de la intimidad familiar. La intimidad familiar se puede entender que era, ¿no?, entre otras cosas, el poder estar con tus hijos. No me parece forzar nada ni que sea una lectura que cambie un poco de ellos. De hecho, así es. Ese cambio la intimidad familiar ya no protege padres, hijos. Protege el medio ambiente, protege la salud, que es muy relevante, pero en su caso estaría en el 15, no estaría en el 18. Yo creo que ahí está el salud. Claro, ¿cuándo se interpreta y cuándo se traspasa ese límite interpretativo? Es un caso. O sea, yo fíjate, en mi experiencia es muy rara, porque empecé criticando una tesis, mucho antes, pero criticando la vida privada, entendió que no era intimidad. Y luego con el tiempo tengo que ir, digamos, recogiendo la red, pero no, hay cosas que sí que son así. Por ejemplo, el derecho a la gestante, mejor, que es por el derecho a la gestante, el ejemplo de la luz, no creo que fuerce nada la responsabilidad, pero que encaja con cierta nacionalidad. Y sin la votación de son significativas. El caso del matrimonio paradigmático. No puede, yo creo que, con respecto al tribunal, cuando él, más que había un montón de cuatro, sí que decía que el matrimonio previsto para la función era heterosexual. Taxativamente, año 94, tengo que ir comentarios. Que nadie discutía esto en el 94, que la realidad cambia mucho. Claro, decir de repente que ahora que la Constitución dice lo que manifiestamente no va a decir. La serie tiene un contra, tienes que reformarlo. Mi tesis es perfectamente constitucional, compatible a la función, comparto todos los sentencias que fomentan el desarrollo de la persona. Es evidente que es una buena noticia para el derecho constitucional, muestra en la teoría de los tratados. Se da de hecho oportuno, yo lo publicitarlo. En la función, porque la función hay una función distinta. Haciendo un poco el Congreso de la ACE, en la misa de derechos fundamentales, por Víctor Vázquez, lo algo que me parece interesante. Yo creo que no estoy de acuerdo, pero me parece interesante. Él mismo decía que había sentencias en ese momento, que hablaba de esta cultural, en ese momento era posible, vamos, modificar, pero con el tiempo se hacían inmodificables. No sé, a mí me llamó la atención el argumento, que claro, una cosa blanca o negra, por el tiempo cambio de color, no hay que incorporar cambios de color.
no lo sé. Pero no acabo de estar muy de acuerdo con él, aunque me gustó la idea. Es una idea muy sugerente. Tiene la palabra Penélope Oliva. Bueno, lo primero, yo, muchas gracias porque me ha resultado súper útil la intervención, porque justo voy a presentar ahora mi TFM y estamos relacionados con esto. Y mi pregunta va muy relacionada a lo que decía Pablo, que yo sí es verdad que tengo como una visión más abierta y sí que creo que el proyecto puede servir para actualizar el contenido de los derechos que ya tenemos reconocidos, quizá no tanto para crear nuevos, porque creo que entonces se estaría permitiendo, y todavía más en relación al artículo 8, una reforma implícita de la Constitución, pero sí que creo que debido a las dificultades que tenemos para reformarla a día de hoy, para llegar al consenso necesario, pues que sí que tiene que permitirse por la vía del proyecto pues poder actualizar el contenido de los que ya sí que tenemos. Entonces, mi pregunta es si en este caso sería posible hablar de una evolución constitucionalmente querida y no tanto de un constructivismo judicial o de un activismo judicial, que normalmente la crítica que se hace, sobre todo por parte de Manuel Aragón, por ejemplo. Entonces, quizás de esa manera podríamos evitar. Es que ahí te vas en otra gente por la gente contra. Yo creo que poco a mi juicio, y no es yo creo que este es correcto. Si uno quiere modificar las opciones, tenemos unas formas para modificarlas. Y luego, claro, siempre pensamos, esto es como voy talante funcional, con lo mismo, ¿no? Pues bueno, porque es que imaginemos que mañana, de verdad, hay un gobierno loco en España o una sociedad loca en España, ahí, no sé, y que mañana empezamos a pensar que, yo qué sé, que pagar un negro no es eliminarlo. Y a lo mejor también, por la vía de 2 se puede, igual se puede ampliar un hecho, se puede restringir. A mí me da mucho sentido. Pero por eso creo que hay que poner límite. El problema es que intento pensar. Los límites son los derechos que me gustan, sí, los que no me gustan, no. Claro, el problema es ¿Quién pone los límites? Yo por eso creo mucho en la río, el derecho es por mascota. El derecho es forma. Y creo que el tema es importante, y los fundamentales, que son los más importantes que hay en la Constitución, yo soy partidario de multinacionales. Es la opinión, es que aquí yo creo que ya vamos a encontrar argumentos separados, o sea, que discrepamos simplemente. No me vas a convencer. No, yo te pregunto a ti, pero a mí, o sea, esto de que se pueda permitir que cosas cambien solo, que vayan mutando, me da mucho miedo. Pueden mutar en una dirección estupenda, pero si mutan en una dirección que no me gusta, ¿cuál es el límite? El límite es ideológico y luego piensa que los derechos están en conflictos, ¿no? O sea, hay muchos derechos que tú puedes decir, por ejemplo, uno es que, claro, por ejemplo, he puesto vida sexual. Claro, ahí hay una restricción de un derecho fundamental. Pero tú imagínate libertad de expresión o propiedad privada. Propiedad privada y social es la vivienda. La mutación puede permitir la ocupación de cualquier casa que esté desocupada. Y para muchos de nuestros políticos, y seguro que para nuestros, bueno, seguro no, algunos colegas, como sabéis, están muy en esta línea. Claro, aceptar todo derecho fundamental. Esto también lo hacemos por... Me da mucho miedo. No le puedo decir. Muchas gracias. Tiene la palabra el profesor Roales. En la misma línea, ¿vale? Ya sabemos que no tenemos que meter, Javier. Tú has pedido que te disparara. Sí, bueno. Y jamás me caigo. Felicidades. Me ha gustado mucho, porque además el tema que hace poco estaba pensando. Y en línea con cosas que han dicho, ¿vale? Parece claro, bueno, hay una cosa que antes de entrar en la pregunta, me he dado cuenta de cómo a veces la jurisprudencia no entiende, a lo mejor no entiendo soy yo, pero me parece que es obvio que hay una diferencia entre el privacy y la intimidad, que es, para definirlo claramente y de una manera que quede claro, que no haya tantos errores a la hora de decir una cosa como está diciendo la otra, ¿vale? La privacidad tiene que ver con la delimitación del espacio público, es decir, la delimitación de lo que nuestros representantes políticos pueden o no hacer. Y dentro de ese espacio privado está el espacio íntimo, que es otra cosa. El espacio privado es aquello que no renunciamos como individuos a dejar de tener, a que se nos represente en eso. Y esa diferencia, que a partir de ahí, oye, ya podemos avanzar de una manera mucho más clara. Me parece un elemento, una herramienta para pensar
que muchas veces es que no se tiene en cuenta, pero ahora aprendí que no era eso. La cuestión de la intimidad y los juicios, ver cómo se crean los derechos y tal, que si hay una vocación, que eso ya se ha producido. ¿Qué colectividad ya se ha producido así? Y de hecho, creo que viene a cuento con el tema de cómo podemos trabajar en la protección de los derechos, y es que si llegamos a considerar que los derechos en general, y los fundamentales, los derechos que son también, son fines, pero al mismo tiempo son medios, ¿no? Nos podemos observar cómo en un primer momento, a veces seguro que en tu trabajo, en un primer momento la intimidad tenía que ver más bien con la obtención de información por parte del poder político y los daños que eso ocasionaba. Pero es que la intimidad no es solamente eso. La intimidad es el desarrollo en un espacio concreto de la personalidad humana, que es lo que único que nos permite luego ser autónomos y poder autogobernarnos. Por eso digo que esos medios, todos los derechos en un entramado están relacionados. Entonces, no puedo yo ser autónomo, no puedo yo ser libre y libremente actuar con los demás si no he tenido un espacio previo, una antesala de mi propia subjetividad donde no puede entrar nadie que yo no quiera. Y entonces ahí es cuando, por ejemplo, si tú colocas una cámara ahí arriba, independientemente que está en tu casa, la mía, colocamos ahí una cámara de plástico que no funciona, pero yo no sé que no funciona, es una invasión de privacidad. La cámara no funciona, es de plástico, y no está conectada absolutamente a nada. Yo no lo sé. Es decir, ponías tú el ejemplo de ya haber entrado en la jugada sin tener ningún tipo de información, sin puedo entrar con los ojos cerrados, pero da igual, claro. Y poner una cámara de plástico también da igual. ¿Por qué? Porque provoca esa imposibilidad de desarrollar esa vida privada, de la vida íntima, perdón, de esa manera que es necesario para el desarrollo de la personalidad y la autonomía política y demás. Entonces, claro, pues si es así, damos un paso más. Si es así, si lo afectamos para la invasión del espacio privado sin necesidad de obtención de información, y si lo afectamos para la instalación de una cámara de plástico que no sirve para nada, pero que hace que yo ya me sienta todo el tiempo observado, uy, pero no sé más, ¿dónde estarán? Uy, pues entonces ya estoy actuando todo el rato. Ya nunca voy en pijama por mi casa, ya siempre voy vestido y arreglado y no hago esto y no hago lo otro. Entonces, claro, ya no está. Y hay un cortocircuito brutal de esa intimidad. Muy bien, peguemos el salto más. ¿Pueden determinados elementos externos que de alguna manera entran en mi casa impedirme que yo lleve a cabo eso? Si pueden impedírmelo, entonces el razonamiento es el mismo que el de la cámara de plástico y ahí está el ruido. Bueno, yo empecé a hablar así. Es que yo creo que no tenemos una cosa que se estudió mucho en España, tenemos 80, 90, no se ha dejado de estudiar. Esto ya del origen de la Iglesia americana, anglosajona. Yo a mis alumnos siempre les digo, algo sobre la vida privada, siempre les pongo la primera escena de los mujeres ciudadanos. Entonces la película empieza con una secuencia, que es una reja que va subiendo, y el cartel de un despacio. Claro, para nosotros, como europeo, pues no pasa, no damos importancia. Para un americano, eso es la Biblia. Entonces, fácil, es lo que vemos las películas del Far West, es que yo sé que el mundo que en esa propiedad me puede pegar un tiro, literalmente. Porque, como bien has dicho, el Espíritu Santo habló contigo, lo que tiene la prueba sí es que yo tengo el dominio absoluto, mi espacio. Por eso Estados Unidos se puede pegar un tiro a alguien que enamora a la agenda y Europa defiende la cárcel por razón. Soy europeo, defiendo esto, porque hay, claro, no lo mismo que está oyendo, pero ellos no. Es que ellos tienen la idea del trespaso y no anglosajón, es que es absoluta. Es que para ellos es su vida. Es mucho más, en ese sentido, individualista, mucho más potente, pues, en España no tiene nada, por supuesto. Por motivos obvios, ¿no? Entonces, yo creo que eso primero hay que entender muy bien. Sabes que el convenio de la verdad no. Claro, pues eso justamente se mete esto de la vida privada, con posiblemente Europa no le claro.
La Cámara que está dentro, evidentemente, lo que hacen los tribunales es intentar apagarlo, pero es una noción que en el momento que se mete en Europa es que no era ajena. No tenía la fuerza que ya tenía sólidos y que antes ya en Inglaterra. No acabo de entender que estos derechos fundamentales son medios, no fines. Es una defensa de las clases, a que todo esté entramado, que acabamos de Estado constitucional, su única finalidad son los derechos. Todo lo demás son límites o mecanismos para justamente intentar. Así es, no quiero. Y luego la Cámara. Pero los colores. Yo creo que si yo pongo una cámara vacía en tu casa, o sea, una cámara que no graba, una cámara de plástico, no estoy creando tu dedo. Sinceramente, puedo estar estudiando sí, no sé qué, pero la entidad, ¿no? No lo sabes, ¿no? Sí, sabes que no funciona bien. No, es que se pone así, ¿no? Es que esto es fáctico. O sea, para que haya una lesión de la intimidad, tiene que haber algo que acceda o que difunda tu intimidad. Una parte que no puede captar nada, pero es que entra en tu casa solo por entrar. no sé. Y lo del tema de medios, lo que me Sí, refiero, eso no lo tiene por la construcción es, si yo he dicho que la intimidad es necesaria, es porque necesitamos, el poder necesita legitimarse. Y el poder democrático, lo primero que necesita es afirmar que los sujetos son libres, que tienen autonomía, que tienen suficientes elementos para poder llevar bien, razonablemente y racionalmente esas decisiones, y por lo tanto me han gustado a mí. Pues eso significa que tengo que garantizar eso que necesito de ese sujeto, tal y como lo entiendo, tal y como el Estado liberal lo entiende, ese sujeto autónomo, independiente, tiene un montón de cosas. Y ese montón de cosas, ¿vale? Son los despliegues de los derechos. Claro, pero tú ves la libertad como medio para garantizar la legitimidad del poder. Por supuesto. Pero lo digo justamente al revés. Sí, también es al revés, da igual, si es un tema ideal. Vamos a ver, pero es que además la libertad solamente se mantiene si todo, por ejemplo, vamos a ver, mi decisión es libre si he tenido información. Por lo tanto, la libertad de información es instrumental a mi autonomía política. Claro. Y la libertad de expresión. Y la gente sigue pensando, todos los derechos Y todos tienen que ver con libertad y igualdad. claro, pero son necesarios para esa decisión que yo tomo, o decisiones que yo tomo como individuo, ¿vale? Que da igual decir lo que legitima el sistema o que al revés, o que lo pone. Da lo mismo, que sea para un lado que para el otro. Pero lo importante es que cada uno de esos derechos, ¿vale? Es ingrediente imprescindible. Sí, eso está clarísimo. Es una fórmula mixta y además en cada país. Es decir, todo va a ser libertad, pero luego tú vas a cada país. Por ejemplo, la medida de domicilio en España es fundamentalmente la morada. Las nuevas que son profundamente morada y en Italia, cualquier fábrica, cualquier almacén perdido, está pagado por derecho. Eso sí, claro, ahí se puede con una ley, aquí se puede con un autobús judicial, lógicamente, porque es mucho más pequeño el derecho. Cuando lo ponderamos, lo que estamos haciendo es, cuando queremos que ese suflé de la libertad suba, si metemos más de una cosa, a lo mejor menos de otra hace que no suba, y entonces tenemos que decir, en el caso concreto, qué hay que hacer, qué quitar. ¿Por qué? Porque yo siempre voy pensando en lo último, en la finalidad, en cómo esos derechos instrumentalmente me van a servir para aquello. Por eso pondero. Si no tendría ningún sentido. Yo pondero porque tengo eso a la vista. Entonces, evidentemente, teniendo eso a la vista, es como puedo ver que en esas recetas hay derechos cuyo contenido pretendía algo que ya le falta. De eso la flexibilidad de lo que antiguamente era simplemente usted ha vulnerado el recibo o me ha cogido la carta a decir, no, es que simplemente entrar, simplemente interferir ya impide que lógicamente
¿eso qué? Eso para lo que está ese derecho. Esa es para mí esa es la justificación de por qué se dice que con el ruido, con independencia que podamos seguir pensando, pero esa es la lógica. Ya que podemos estar más o menos de acuerdo. Bueno, no sé si ahora ya quedamos más. Sí, te digo perfectamente. Es que vamos, Claro, te digo perfectamente. No, hombre, yo soy yo que sé, que sea una identidad física, porque veo conexión entre el daño, la contaminación y la salud, y por tanto, la integridad. Pero es que no veo conexión con la integridad. O sea, no es así, no me instrumental. Si eso se ha adelantado de 15, quizás me tendría en cuenta. Pero veo una desconexión entre la salud y la integridad. No son buenas. Pero sí que esto es muy difícil. las interferencias que le hacían a los presos en Guantánamo, por ejemplo. Lo mismo. Si yo no puedo tener un momento donde ni siquiera la institución penitenciaria está, por ejemplo, O sea, hasta cerca de las torturas, eso ya nos lleva a casi delitos de oportunidad. sí, pero quiero decir que tengo que tener ese espacio, tengo que tener ese momento, tengo que tener ese. Si se interfiere en eso, yo dejo de ser persona. Sí. Entonces, no sé, pero vaya, queda. Muchas gracias. Tiene la palabra Juan Manuel Martín Guerrero. Gracias, Javier, por la ponencia, que ha sido verdaderamente evocadora. Yo puedo hacer preguntas sobre la velocidad regulada, niveles de personalidad, en mucho objetivo, conceptos, ahora de ese tema porque me interesa mucho el concepto de eso. Gracias a haber dicho sobre mi tema y prefiero no hacerlo. Me voy a parar en una cuestión que me parece interesante, que la puesto sobre la mesa sobre la del grupo y tú también lo has mencionado, la integración evolutiva que se hace de los derechos por parte del Tribunal Constitucional y a propósito de un tema que es candente, que es la actualidad, que es del aborto. Ya mencionado a Víctor Vázquez, que ha traído su estudio y que presenté su ponencia. Y de hecho, él hace una reflexión interesante, ¿no? Sobre la cuestión de esa interpretación evolutiva, que además utiliza el aborto para de alguna manera configurar este derecho concepcional de interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, claro, la duda que genera esta cuestión y me parece interesante porque yo no me sabía posicionar si efectivamente se puede crear nuevos derechos por esta vía o el Tribunal Constitucional puede crear nuevos derechos, sino más bien en poner sobre la mesa un supuesto y la reflexión que hacía Víctor, y es que, claro, si el Tribunal Constitucional ahora, a la vista de interpretación, reconoce el derecho a interrupción voluntaria del embarazo y la conformidad del sistema de plazo, a que siempre es una situación evolutiva que hace, de la sociedad, de la mujer, se podría volver en alguna ocasión al sistema de subvención. Eso podría. Existe, por supuesto, pero bueno, Sí, pero a partir de ciertos plazos. Claro, pero a una situación de supuesto más regresiva, por así decir, para el derecho de la mujer, y se haga ser mucho. O peor, al sistema previo al de. Bueno, pues sí, bueno, al sistema previo. Y bueno, es una cuestión más desproporcionada, por así decir, pero bueno. Quiere contribuir a. Eso no ha ocurrido ni siquiera en Estados Unidos. Lo que han hecho dos, es verdad, que ha declarado overruled la RAE, pero lo único que han dicho es que no está la Constitución Federal. Ya veremos la Constitución. De hecho, hay movimientos que están votando como el derecho a la derecho. Pero ese es un supuesto muy interesante. Una legislación que vuelva al sistema de indicaciones, por lo tanto, exija las indicaciones, los supuestos, incluso para la interrupción del embarazo a determinado periodo. Y aquí, y esto introduce un tema a mi juicio muy interesante, y es
se habla siempre del papel del tribunal. El tribunal puede considerarlo, pero el papel del tribunal no se puede ignorar en relación con el legislador. Este tema es decir, no es lo mismo el tribunal no puede crear nuevos derechos, bueno, el tribunal solito no, pero yo creo que por ahí va por en la Constitución. Pero el tribunal y el legislador ya son dos. Es decir, que no es lo mismo un tribunal que actúa en contra del legislador que un tribunal que ya viene, vamos a decirlo así, la legitimación democrática, es verdad que en la democracia solo no, por una decisión previa del legislador. O hacer lo que puedes, que meter el tribunal ley orgánica. Yo te digo que esto que has hecho una ley orgánica. ¿El problema cuál es? El problema es que el derecho fundamental deja de entenderse como un derecho contramayoritario. Esa zona es que eso está la mayoría. O todavía peor, es un control frente a una hipotética mayoría futura. Pero el problema de encontrar cada vez más contenido en los derechos, etcétera. Hace mucho tiempo que hemos abandonado la visión tan viene bien, mientras más derechos mejor. Que la semana pasada nos decía una cosa que es verdad que es muy sensata y dice, ojo, esto es suma cero. O sea, mientras más derechos pongo, más riesgo por el otro lado. Hay un momento en que se sabe tanto que no vamos a tener ningún criterio de protección. Entonces, por eso yo creo que es muy importante volver a pensar el procedimiento por el cual pasa que la visión ortodoxa, claro, una reforma, es decir, para eso está el poder de constitución. Si está, se le espera. Sí, perdón. Bueno, no, yo empiezo por la confesión y luego por un pecado. La confesión es, yo no me leía todavía con todo detalle, eso de entrada, estos resúmenes, pero no puedo leerla, un trabajo con otro. No. El pecado sobre español, por tanto, vino todo se tradicional. No, fue algo malo. A mí la sentencia del aborto y del planteamiento, no la sentencia, insisto, porque no la muy bien, pero me parece que era un pecado y me llamó al tribunal. Quiero decir, parece imposible en el siglo XXI, la ligera, la que se aprobó, que era inconstitucional, inconcebible en Europa, o sea, nada parecido. Aquí hay un algo de construcción, de Estado de Derecho, la primacía de los derechos. Olvidarlos, o sea, el Estado europeo, parece que está mal, pero hace que es tan evidente, pero tenía otro problema, que era la sentencia de 85. Que era el efecto del jurídico de ser tejido penal. Entonces, tengo que hablar mucho de ustedes en verla en detalle, porque no sé por qué su tribunal, pero que empecé apenas examinar muchos años. A partir de ahí, yo pensé con la sentencia de matrimonio igualitario que precisamente estaba aclarando camino. Fíjense, me veo que siempre que está colocando la sentencia del aborto, ya términos meses, están metiendo la evolución, los derechos, el texto del árbol que va cambiando, bueno, ya está. Medio largo, el feto total, ya cambia. Es lo que te puedo decir, porque no conozco simplemente. Sobre la regresión de los derechos, eso sí que me hace mucho más importante. Jurídicamente se podía manera de lograr en España el matrimonio igualitario o se podía volver a la ley supuesta. Jurídicamente, quizás sí, pero aquí ya no hablamos de derechos, el derecho es la sociedad. Y la sociedad también pone sus normas internas. No hablamos de normas políticas, no hablo para nada de derecho. ¿Habrá un gobierno que tuviera ni siquiera la intención oculta? Me parece inviable, socialmente inviable. O sea, en derechos, cuando se hagan avances, es morado se haga para atrás. Y el problema, efectivamente, que es un poco lo que hablábamos antes, que hay derechos cuyo avance es poner la restricción de otros derechos. Ahí está. Yo creo que hay un problema. En estos casos, ¿de quién se exigen derechos? En caso de aborto, de nadie. O sea, yo la sentencia del matrimonio igualitario yo he empezado con un párrafo. O sea, ha sido magistrado, un párrafo. Una ley que amplía un derecho y no exige un derecho. Digo, salvo que haya otro derecho en juego, pues el matrimonio, pues, no hay alguien que otro derecho en juego, el aborto, que otro derecho en juego. Pero de por sí es un argumento para que hace difícil que no digo imposible,
después del hecho del feto al nacer. ¿No? Pero ya es complicado. Claro, a ver, aunque no haya un derecho como tal, pero lo que supongo de la sentencia del aborto, que es la iniciativa, es que efectivamente abunda en el derecho de la mujer y se mantiene en el argumento del tiempo excepcional de la vida que se conoce a en ese sentido, no le interesa utilizar. Se vale de Europa para avanzar en los derechos de la mujer, pero sin embargo obvia la Convención Europea en cuanto a el valor, la intensidad del valor del embrión y del feto, que también existen opciones. Eso por una parte. Me parece que ahí coge, por así decir, que finalmente, efectivamente, la generación se resolverá por pero a mí al menos me hubiese gustado que hubiese entrado y que ponderara a fondo, siguiendo con la línea europea, pues sí, del tribunal europeo del derecho. Y luego también es que esa percepción de la sociedad puede cambiar. Puede cambiar también esa percepción sobre el embrión feo. Entonces, claro, hay que ser prudente en la relación, hay que ser prudente en la formulación, porque al fin y al cabo hay que ser en juego y... Sí, pero eso va a estar subordinada. O sea, tú puedes estar personalmente en juego, pero que ha ganado, o sea, que la práctica ha ganado. Hoy hay más niños en España con estación subordinada que por adopción. No más, muchísimo más. Pues, podemos intentar demonizarlo, negarlo, fusilarlo hasta la amanecer, lo que tú quieras. Pero, hombre, tengo el problema, o sería más razonable regularlo, digamos, que los ojos, no tengo problema, llego, claro, está ahí. Pero yo creo, vamos, claro, y luego, claro, es que tiene sentido porque la situación anterior en la que las ricas podían abortar de Londres y los que no tenían medios tienen que hacerlo. Es que son derechos. Pero eso es otra perspectiva que hay en cuenta de los derechos. Cuando tú tienes un entorno alrededor, eso hay que mirar qué pasa alrededor. Sería un poco absurdo que no mantuviéramos una defensa jacobina de la vida y que cualquiera con un coche pudiera coger a jugar absurdo todo. O sea, esto que estamos aquí, una práctica, ha sido todo intentando buscar una construcción. Y esto tiene poco que ver con el derecho escrito. Pero claro, es que el derecho es una vida social, vivimos en un continente, en una cultura occidental, en un contexto que eso sí que te pago en consideración. Imaginaos simplemente que tú no lo hubieras aceptado a nadie sin consideración. Que hubieran escrito de nosotros en todo. Porque la sentencia cantada cuando falte, cuando llega el vicario, cantaba y falte. Ahora, ¿cómo se construye? Ya se puede jugar, ¿no? A pintar los públicos, pero como el partido pues ha ganado, ¿no? Sí. Parece, vamos. ¿Alguien más tiene la palabra? Vale, pues dejamos un hueco a mí. Bueno, pues primero darle las gracias, además que coincido en casi, digo casi porque hay temas que desconozco, no sé si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, hay otros que, en fin, pero lo que a mí me interesa y es más bien una reflexión, porque le estoy dando vuelta al tema del artículo 18 de la Constitución aquí en España, porque ha mencionado la sentencia de 2013. Yo lo que conozco es de 2012, que es del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El asunto KB contra España. Es un caso de, bueno, reagrupación familiar, tal que cual, un padre que está 11 años separado del hijo y al final se le da la razón. Y a lo que le estoy dando vuelta realmente es cómo puede ser que se ha demostrado la nefasta actuación de la administración de este país. Y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lo ha dicho. Y en 2013 el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad entonces de enmendar ese error que hizo a lo largo de 13 años todo el Estado español, porque fue la administración española la que hizo todo este caso posible, repito, siendo nefasta. Si en 2013 vuelve a hacer lo mismo
Y es la jurisdicción ordinaria la que sí que está respetando lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero el Tribunal Constitucional, por lo visto, no está siendo capaz de hacerlo. ¿Cuál es el futuro de la interpretación de ese artículo 18 y la protección de los derechos de la persona dentro de ese artículo? No yendo por el 10.2. Yo no hay ningún problema, porque ten en cuenta, el problema sería si la administración española y los tribunales ordinarios eran un poco proclives al aspecto. Luego el problema no lo tenemos. Cualquier justiciable que es en España, no habla de ser español, cualquier persona que esté sometida a la jurisdicción de una autoridad española tiene todos los derechos de conocimiento. Los tenemos siempre. Yo ahí no lo creo. Si hay otro problema, es un problema casi más dogmático, es un poco con ningún problema. Esté o no esté, por el derecho tribunal es que es constitucional, no esté. En la problema que más allá de este derecho sí está, ¿no? Yo creo que si las autoridades respetan a la opinión, masivamente, respetan, no siempre que para ver una de prensa, hacen por tiempo programa nacional venezolana, que también se mete a excusar, y ha sido amparada. En ese caso, por la vía de la judicial. Al final, estamos protegidos. Y yo además, lo que sí que percibo de la audiencia, de la fiscalía, a las instituciones, muy claramente esos criterios que las tienen que mantener. No veo gran problema si que, digamos, hay una discrepancia con más autoridades automáticas sobre si mucho uno permitiría o no permitiría una claridad en que haya ese contenido. Creo que la familiar con un contenido tiene que tener, y me parece que la mutua compañía es un contenido que no es muy forzado, vamos, más bien lo contrario, más flexible. Sobre todo después de la sentencia que se me dejó o impresionante, la sentencia del decreto. O sea, pues si yo digo que tú tienes derecho, sabes que en España hay un protocolo, bueno, cualquier señal de contra esto de la flauta de jardín que se quiera, que te cortan algo, se suele al hospital, hay un protocolo y se destruye, ¿no? Cualquier cosa que pase en un micrófono. Pues bueno, si el tribunal entiende que los padres quieren enterrar a un feto, a mí también no entiendo, es que no veo un problema en separarte de tus hijos vivos, esto lo también. Va a entender por una cosa sí, la otra no. O sea, me parece que eso necesitaría una explicación más que nunca se da. Pero yo creo que en la práctica me hay más porque la ordinaria en general no está haciendo problemas. Evidentemente, hablar de relaciones puntuales es derecho. Claro. La patología forma parte del sistema. Somos humanos. Una nota electrónica a propósito de los órganos. Hace poco una noticia en el periódico de un señor al que buscaban porque tenía su pierna. Se habían cortado en el hospital en el País Vasco y lo buscaban, incluso en el boletín de la provincia, porque tenía su pierna y tenía que abonar un precio para incinerar la pierna. Bueno, sí. Una tasa, claro. O una tasa, y ese no aparecía. Así lo sabemos. O sea, que yo hablas. Entonces, ahí. Bien, pues, ¿alguna palabra más? Si no, yo creo que es breve. Creo. A ver, yo creo que tú te has pronunciado abiertamente en contra de lo del árbol vivo y la interpretación evolutiva y tal. Yo creo que aquí el problema es no está en el tejado de la vida privada y familiar, desde el 8. El problema es que no sabemos qué protege la intimidad personal y familiar. Es decir, falta una construcción dogmática seria sobre cuál es su delimitación. Evidentemente, tú decías, el límite tiene que estar entre la creación y la interpretación está en la desnaturalización del derecho. Ahí es donde yo creo que nos movemos un poco hacia cuándo está desnaturalizado el derecho a la intimidad personal y familiar. Nosotros nos hemos centrado mucho en esa definición que tú dabas al principio, garantiza una existencia, un ámbito propio y reservado, alejado del conocimiento y acción de los demás, necesario según las pautas de nuestra cultura para tener una calidad de vida mínima, una cosa así. Y nos hemos centrado mucho en el conocimiento, es decir, ámbito propio reservado frente a los demás, conocimiento, alejado del conocimiento, pero también dice alejado de la acción.
de la acción de las personas y de la acción de los poderes públicos. La intimidad te garantiza entonces un espacio de libertad, donde tú puedes decidir libremente, no frente a que los demás conozcan o no lo que tú has decidido, sino también de cualquier intromisión en ese ámbito de decisión. Porque te protege frente a la acción de los poderes públicos, frente a cualquier sanción, frente a cualquier demérito, frente a cualquier compulsión de los poderes públicos y de los privados. Y ahí yo creo que el vínculo con la vida privada y familiar se diluye muchísimo, muchísimo. Creo en términos, digamos, de delimitación, esa oposición, esa protección de la acción lo hace muy difícil, creo. Pero es verdad que hay que descender al caso concreto y hay que ponerse a ello. Pero en cualquier caso no podemos olvidar algo que tú también has dicho, y es que el derecho a la vida privada y familiar existe en nuestro ordenamiento. Quiero decir, es que está en el artículo 8 del Convenio de los Derechos Humanos. Nosotros lo hemos ratificado, por lo tanto es un derecho de nuestro ordenamiento. El problema no es si tenemos que protegerlo o no, tenemos que respetarlo o no, tenemos que respetarlo. Tenemos que respetarlo y los órganos judiciales ordinarios lo tienen que respetar. Es una cuestión meramente procesal, por tanto, si interviene el Tribunal Constitucional o no, creo yo no. Pero la protección debería estar garantizada por los órganos judiciales ordinarios. Por tanto, toda la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos debería ser respetada en nuestro país y impuesta por los órganos judiciales. Y después, en relación con la desnaturalización de los derechos, límite que es la desnaturalización de los derechos, apunto una cosa que ya apunté la semana pasada, y es que aquí nos estamos, creo yo, aprovechando del tenor literal, de la ambigüedad imposible de superar del tenor literal de los derechos fundamentales, a veces una interpretación excéntrica. Y vuelvo a decir lo del artículo 17, o sea, que leo en algunos autores, algunos compañeros, que el artículo 17, al hablar del derecho a la libertad personal, pues que el concepto de libertad personal del 17 es igual al de vida privada y familiar en su integridad, o es igual al libre desarrollo de la personalidad, que no es lo mismo. Es que no es lo mismo, no podemos ignorar con esto de la evolución del árbol vivo, podemos tampoco saltarnos a la torera todo lo que llevamos manteniendo durante años, ¿no? Yo creo que todas las normas constitucionales están en un contexto, tienen un determinado sentido que no podemos ignorar simplemente porque el tenor literal del precepto lo permita. Y he dicho cosas que posiblemente sean contradictorias entre sí. Bueno, vamos a ver. Comenzando por el principio, yo precisamente estoy de acuerdo contigo. Dices que lo 18 puede incorporar un marco de actuación libre, es una libertad. Porque ahí sí que hay una vinculación. En España tenemos una más que la primera que se plantea en serio. De hecho, hay una familiar que los representantes es el asunto político. Más o sea, que es un supuesto muy especial, porque es que el vídeo era de muerte. Claro, eso ya con un punto de derecho, obviamente, hay un problema. Lo que hace el tribunal es una construcción de la intimidad familiar, pero partiendo de la intimidad personal. Acaba diciendo, no, se termina el derecho de ella, pero de su derecho individual forma parte también lo que pasa en su testamento. Claro, es una sentencia de caso único, y sin embargo el tribunal recurre a ella permanentemente, quiere construir una línea sobre intimidad familiar, que evidentemente es mucho más que ese supuesto, ¿no? Es un supuesto además muy extraño. Estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, los derechos humanos en España son derechos subjetivos que surgen de una norma por fuerza de ley. La duda es si son fundamentales. Y esto es lo que el tribunal puede decir, si este es un derecho que proviene solo del convenio o si es un del convenio, pero que no es derecho fundamental. Y ojo, hay casos de propiedad privada. Es un derecho que está en el convenio y no puede ser nunca amparado, porque no forma parte de su amparo, está excluido del amparo. Es una decisión del constituyente. Desde esto tampoco plantea, me parece a mí, problemas muy profundos y muy serios. Y sobre la desnaturalización de los derechos.
Pues claro, esto que me comentan los compañeros que defienden que la libertad personal incluye la vida privada, que efectivamente no está muy bien visto. Ojo, en nuestro marco, si vamos al francés, libertad individual, ahí sí que encaja. Es libertad personal, pero es mucho más que libertad personal. Es que depende, por eso vuelvo al principio, cuando el debate que tiene idea de que aunque en toda Europa tenemos más o menos la misma, el mismo resultado final, digamos que es un gin tonic, entonces libertad más igualdad, pero ya luego están las marcas, las dosis, sin pepino, limón, y hace que cuando uno examina un derecho fundamental en diferentes países, a veces se notan unas diferencias políticas. Bueno, no se grave, porque al final lo que importa es, como empezar a resolver, es el conjunto final, ¿no? Es la suma de todo. Si con eso logramos un Estado que siga la libertad y limite el poder, pues, bienvenido sea. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Hablabas de cosas raras, uno que es muy raro, es muy preocupante que se hable abiertamente en el Tribunal de Derecho a la Libertad. Es de verdad que es un salto que espero que se pare, porque no por nada, la libertad me parece que es fundamental. No se pueden tener los hechos sin saber que está bien. Pero claro, si vamos a jugar con las cátedras jurídicas, esto va a formarse, pero un poco feo. Ojalá me. Pues muchísimas gracias, solamente por Cortilla, por este seminario que ha estado sin duda a la altura de la expectativa. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, con este seminario ponemos fin a los seminarios del área por este curso. No podemos anunciar el próximo porque no sabemos cuál va a ser. Estamos en ello, habrá más, pero nunca mejor, claro. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Javier.